vamos ya con el espacio de Herminio Trigo. Herminio, hoy nos convertimos virtualmente en huéspedes del Gran Hotel Budapest. Bueno, sí, en cierto sentido sí. Es un hotel que es muy atractivo para ser huésped, ¿no? La película del Gran Hotel Budapest es una película que a mí me sorprendió mucho, porque se sale de los cauces normales de las películas que tenemos al uso, ¿no? Conociendo al director, bueno, pues no me extraña, plantea siempre las pocas películas que ha hecho Wes Anderson, pues los plantea desde una óptica diferente, una forma distinta de enfocar la historia, distintas formas de hacerlas, incluso el color que emplea es distinto, la música que emplea también. Entonces es un director que sus películas, cuando vas a verlas, que son difíciles de ver, porque al ser un cine independiente, un cine indie, bueno, pues tiene los problemas de distribución, y muchas de sus películas no se conocen en Córdoba, no se han estrenado siquiera, ¿no? Pero bueno, quien no tenga antecedentes de este director se va a ver esta película y se tropieza con una película que se sale de nada, no se parece a nada a lo que haya visto antes. Cuenta la historia del recepcionista del Gran Hotel Budapest, Gustav, que es un personaje, bueno, pues metódico, es un personaje que se perfuma mucho y que dirige perfectamente el hotel en un plano entre afable y marcial. Y bueno, pues en torno a él se desarrolla toda la historia. Hay también la historia de una herencia muy conflictiva, que es como consecuencia de la extravagancia del propio Gustav, que bueno, tiene relaciones con sus clientes de mujeres muy mayores y muy ricas. Entonces de ahí viene una conflictividad, una herencia. Y también hay el robo de un famoso cuadro, ¿no? Todo esto forma el puzzle que da el armazón de la historia de la película. Y siempre acompañado Gustav del mozo de sala del hotel, que es un personaje, bueno, también muy interesante, ¿no? Bueno, esto un poco en síntesis de los elementos, los ingredientes para construir una historia, que se podía haber construido de muchas maneras, desde una historia policíaca, una historia de aventuras también un drama, en fin, todo esto, pero no, el director lo que hace es, en la forma de hacer la historia, pues emplea un sistema que aquí descubre el porqué. Es una forma de contar como las matrioscas, estas muñecas rusas de madera que la saca y otra dentro y otra dentro, no son historias dentro de otra historia y otra historia. Se emplea mucho la voz en off del narrador, empieza a contarse la historia en el año 80 y cuentan que me han contado. Entonces va hacia atrás hasta situar la acción de la película en los años 30, entre guerras, en un país del este de Europa, imaginario, se llama Subrovka, es un país que no existe, lógicamente, pero que sitúa la acción en ese país, que bueno, puede identificar con cualquier país de esa zona, ¿no? Fundamentalmente Hungría, prácticamente, pero bueno, no hay alusión a eso, porque es una especie como de cuento, donde incluso cuando aparecen los nazis no son nazis, son otra cosa, pero sí sabes que son los nazis. Es decir, hay esas referencias no explícitas, pero sí contenidas dentro del argumento de la película. Y bueno, pues esta historia contada de esta manera, pues es lo que resulta original. La forma que tiene él de hacer las cosas es realmente curiosa, ¿no? Desde los colores que emplea, que son colores absolutamente distintos, son colores muy virados hacia los colores cálidos, fundamentalmente. También es muy original en la forma de los encuadres. A mí me sorprendió mucho esta película porque yo había visto algunas de antes de él y trabaja mucho el plano frontal. Pero sí aparece, en algunas películas anteriores sí aparece el plano contra plano. Aquí desaparece, es decir, aquí es
todo en el encuadre frontal. Digo esto, he abierto a los espectadores que lo vean, porque les va a sorprender la consecuencia que tiene de contar la historia, siempre de plano frontal. Una conversación, plano frontal del que está hablando y plano frontal del otro, nunca plano contra plano. O sea y siempre la cámara enfocando, centrando todas las cosas desde un plano, digo, muy enfrente o bien de la acción o bien del personaje. Una forma muy original de contar esta historia y también, bueno, pues según va contando las diversas épocas de la historia, emplea formatos distintos también, para relacionar ese formato con el momento histórico en que está contando, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que también emplea, que es muy original, que es el paisaje decorado, lo que parece decorado. Son paisajes nevados todos, siempre la película se pasa toda la película y toda la acción nevando, o sea, todo, aunque sean épocas diversas, siempre está nevando. Paisajes muy nevados, todos ellos, pero no te distraen, son paisajes muy bellos, pero no te distraen. Los personajes están allí haciendo cosas muy raras, pero no te distrae el paisaje. No dices, ¡hoy qué bonito el paisaje! Y te olvidas de los personajes. No, no. El paisaje está ahí de paisaje, simplemente como adorno de la historia que está contando. Y esto es una forma difícil de hacer, pero que él también lo consigue, ¿no? Digo otra cosa muy curiosa de este director es los personajes, y esta película los personajes, ¿no? Los personajes que se desenvuelven en su acción muy próximo a la caricatura. Son personajes, sobre todo los malos son caricaturas puras de malos, ya de la forma de presentarlos, la forma de vestirlos, bueno, pues el mismo Adrian Brody, ¿no?, que es malo, pues lo viste de negro, un magnífico malo que sale, que es William Dafoe, que es un papel de malo perverso, muy bien caracterizado, pero una caricatura, prácticamente no son personajes que te los creas, sabes que son malos, sabes que se van a estar haciendo cosas malas, pero bueno, el tono de todo esto lo envuelve en una pátina de humor que hace que la película pues te suene un poco a cuento, ¿no? Y es un cuento que te lo crees porque las historias que cuentan son historias que pasan en la realidad, ¿no? Está la ambición, está la lucha por la posesión, está la ambición de crecer, está la ambición de conservar, en fin, todo esto está en la película perfectamente reflejado. Lo que pasa es que está hecho en clave de este humor caricaturesco propio de Tintín, vamos, por poner un ejemplo, ¿no?, que los creamos, ¿no?, de Berger, el famoso dibujo de Berger. Bueno, pues este es un poco el aspecto que tiene la película en su contenido. La película te cautiva desde que entras, ¿no?, te mete dentro de ella, y él emplea por primera vez un sistema de la voz en off que aprendimos hace muchos años cuando el cine empezó a ser clásico, con los clásicos. Y yo recuerdo que decía un profesor mío de cine que cuando se emplea la voz en off es una muestra de impotencia del director, porque todo lo que se puede contar de palabras se puede representar en imágenes. Entonces, aquello, bueno, pues cuando veía la película, contaban efectivamente, cuando contaban una voz en off algo era porque, bueno, pues que, oye, aquí pon imágenes, no lo cuentes, enséñamelo, ¿no? Sin embargo, aquí cambia totalmente. La voz en off de aquí es un elemento que tiene su sentido, su significado. Como toda la película está en un aspecto de caricatura, los paisajes, los personajes, la forma de desenvolverse, las relaciones, son personajes muy deformados de la realidad. Pues eso viene a cuento de esa representación porque la voz en off te cuenta una historia. A mí me han contado que esto pasó así. Naturalmente la conclusión es que tú cuando cuentas una historia que te ha pasado, incluso que te pasó hace mucho tiempo, no cuentas cómo pasó, cuentas como la recuerdas, o cuentas como te la han contado, y tú también le añades algo más. La memoria es traicionera, sí. Con lo cual, al final, lo que estás contando no es la verdad, no es la historia, es una versión deformada por el tiempo, por la memoria, por los recuerdos que se difuminan y por lo que te han contado, que también viene distorsionado. Entonces, el resultado es esta historia, que es un cuento
un cuento que te han contado, una historia que te han contado, ¿no? Entonces, tiene como consecuencia que la historia que te cuentan no es real. Es que yo creo que ahí está lo que el director quiere contarnos, es que esto que te está contando es como nos han contado, no es como realmente pasó. Y claro, tienes que hacer la abstracción de eso y quedarte con la historia de verdad. La historia que pasa, bueno, pues las persecuciones, que he contado antes, ¿no? La ambición y todo esto. Esto un poco es la esencia en sí de la película, ¿no? Todas estas escenas que monta la película despierta la comicidad, pero no hay gag. Es decir, es que las escenas, como se desarrollan, los personajes como hablan, los personajes como actúan, tienden a ser cómicos. De hecho, la película la ves siempre con una sonrisa, porque hay a veces efectos, sobre todo carcajada, ¿no? Efectos de carcajada, pero no son gags cómicos, son consecuencias de ese montaje de escena que hay hecho, que con toda naturalidad los personajes se expresan, pero que provocan esa comicidad, ¿no? Porque están muy despegados de la realidad. Es una especie como entre ensoñación y cuento, que bueno, al final de todo eso te engancha de tal manera que, bueno, yo prometí verla otra vez, porque es que sé que hay matices que se me escaparon, porque cuando tú estás viendo una historia real, bueno, pues te quedas con ella casi de primera, ¿no? Pero cuando son historias figuradas, que son historias distorsionadas, pues hay algo por ahí que tienes que verlo para después poder aprender todo lo que realmente te dice, ¿no? La música de esta película, pues de su músico de siempre, ¿no? Desplat, Alexander Desplat, que es la música es magnífica también, de acompañamiento de esas escenas muchas veces irreales, esos escenarios absolutamente fantásticos que plantea, y que la música acompaña mucho en todo esto. Las interpretaciones que tiene, pues hay dos personajes fundamentales, que es el personaje de Gustav, que hace Rolf Fiennes, y después el personaje de Botones, Cero, que es Ravioli, Tony Ravioli, que es un chaval joven que hace su primera película. Entonces está bien el chaval, trabaja muy bien. Son dos personajes que van siempre como siameses a todas partes, ¿no? Vaya donde vayan y al sitio que vayan, por apartado y por raro que sea, van los dos siempre juntos, ¿no? Y acompañados de toda una constelación, ¿no? de estrellas. Sí, porque hay muchos cameos, prácticamente algunos cameos, pero sí. con actores bueno, pues antes he mencionado a Adrian Brody, pero bueno, pues está Jude Law, por ejemplo, ¿no? Que hace un papel del escritor, hace Murray Abraham, por ejemplo, que hace el papel del Botones ya mayor, papel de, bueno, muchos, ¿no? Que yo recuerdo ahora mismo, Bill Murray. Bill Murray, Tom Wilkinson, Tom Wilkinson, que hace el papel son todos papeles tan cortitos, sí, que muchos de ellos son cameos. Tom Wilkinson pues, es un cameo porque es el escritor que empieza la historia, que le han contado la historia, ¿no? Y es más que el principio, después desaparece. Bill Murray hace también un cameo que, bueno, pues cortito también, ¿no? Bueno, Goldblum, también tenemos, aparte de Goldblum, tenemos a Edward Norton, pues algunos actores Edward Norton quizás sea muy el que más mediáticos, trabaja. muy conocidos, ¿verdad? Que Edward convierte la Norton película en una sí, coral, Edward Norton ¿no? que más, quizás hace papel quizás más largo después de ellos dos, porque hace de oficial de policía. Y bueno, pues tiene ese papel que va apareciendo por 20 minutos persiguiendo a los malos. Bueno, a los malos y a los buenos, persigue a todo el mundo. Es curioso porque sitúa la película entre guerras, en Europa, entre el años 30 y tantos, es decir, que ya está el ascenso del nazismo por una parte, las crisis que se producen en estos países, las tensiones que hay, ¿no? Que bueno, pues están de música de fondo de la película, ¿no? Están ahí, ¿no? Incluso al final pues ya aparece realmente la ocupación de ese país por unas fuerzas extrañas, que bueno, que se supone que son los nazis, y su comportamiento brutal, ¿no? Así que sí queda clara esta brutalidad de estas fuerzas de ocupación al final, ¿no? Esto es un poco la película que a mí me gustó bastante la película, y que, bueno, pues es sorprendente. Quien quiera ver
una cosa distinta a lo que es usual en las pantallas, les recomiendo esta película porque va a haber algo que no se ve, no es normal, ¿no? Por momentos a mí me recordó a Amélie, me recordó la película Amélie, que de Jean-Pierre Jeunet, que es una película que tiene también un parecido, ¿no?, de alguna cosa de este tipo. Me sonaba un poco el estilo, pero nada que ver, o sea, son historias absolutamente diferentes, y este director por lo que hace es profundizar en este tema. Pero comparten quizá, ¿no?, ese desapego por la verosimilitud convencional, el realismo usual. Hablábamos aquí hace nada, ¿no?, del universo también de Spike Jonze con Kaufman, por ejemplo, ¿no? O del propio Jeunet. Es que se daban llamar, los norteamericanos están llamando a estos directores, concretamente Spike Jonze o Wes Anderson, los dos son tejanos, por cierto, y más, son coetáneos, nacieron el mismo año además, le están llamando a la generación 69, porque nacieron en ese año, porque plantean cosas diferentes en el cine, porque no hace un cine usual ni el que requiere las mayores, son cines independientes, son cines que van por otro camino, que por supuesto tiene un inconveniente, que como no lo hagas bien no lo ve nadie, porque no encuentra canales de distribución, son películas difíciles de ver y por tanto no atraen al gran público, y tiene que ser la coincidencia de que sean películas agradables de ver, como este es el caso del Gran Hotel Budapest o el caso de Her. Son películas que se ven bien y que al público puede interesarle, pero normalmente cuando estos directores han empezado en sus primeras películas, por ejemplo Wes Anderson, que empezó con Academia Rushmore, o después los Tenenbaum con Una familia de genios, son películas que la gente cuando las ve dice que raras, son películas raras, ¿no? Porque están intentando hacer un cine diferente, una forma distinta de contar las cosas y una forma también, unas historias distintas también. Porque en cualquiera de estas películas, por ejemplo, esta película que estamos analizando del Gran Hotel Budapest, está basada en narraciones de Stephen Way. Y bueno, pues, ¿qué se hace? Esas narraciones son narraciones normales, son historias que Stephen Way contó con normalidad. Entonces se coge eso y se transforma en una forma de contarla distinta, echando ingredientes diferentes, con lo cual sale un producto que no tiene nada que ver con la novela de Stephen Way, sino es un producto diferente. Y esto yo creo que es importante, porque siempre estamos hartos de ver, y lo hemos comentado una vez que otra aquí, cuando una novela se transforma en una película, o se hace una película, una novela, pues tendríamos siempre a establecer comparaciones. Pues está mejor la novela, pues está mejor el libro, pues el libro es mejor la novela, en fin. Estas comparaciones que son odiosas porque no conducen a ninguna parte, son dos formas distintas de expresión artística y no tienen nada que ver una con otra. Puede ser una magnífica novela y una mala película o al revés, no tiene nada que ver. Pero aquí rompe ese vínculo. Entonces, encontrando textos, a lo mejor más clásicos, vamos a llamarle clásicos a Stephen Way, pues si los textos clásicos hacen una cosa absolutamente diferente. Como si quisiera romper el vínculo con el libro. Esto está basado en un relato de Stephen Way, sí, pero no tiene nada que ver. Esto voy a ser otra cosa. Entonces no se puede comparar. O sea, aquí rompe cualquier tipo de comparación. ¿Cuántas veces hemos comparado novelas famosas, como últimamente hablamos de Gran Gatsby, con las películas que se han hecho de esa novela, ¿no? Bueno, los personajes son los mismos, los mentes son los mismos, entonces hay una correlación ahí y una conexión que lógicamente el espectador, si conoce el libro y conoce la película, tiende enseguida a unir. Aquí es imposible, es decir, aquí te rompe ese nexo y usted va a ver otra cosa. Saca la esencia de la historia y te la cuenta de una forma que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo creo que es una cosa interesante porque eso ya rompe ese discurso, ese debate eterno y manido, ¿no?, de literatura-cine, ¿no? Aquí se rompe. Igual pasa con las películas anteriores, cuando cuenta historias, este mismo director cuenta historias que tú recuerdas haber visto. La historia te suena, pero no es repetitiva con nada. Se plantea de forma diferente y con contenido diferente. Pero el fondo, te suena, por ejemplo, esta que está hecho referencia a ella, de Una familia de sabios,
Bueno, pues la historia de una familia. La historia de familia, hemos visto muchas películas, historia de familia, pero la relación de familia, el amor con esposa separada, el marido quiere recuperar a su esposa, hijos que crecen y que se dispersan, hijos que tienen cada uno una forma de comportarse distinta. Eso lo hemos visto en muchas películas, pero todo hecho, como lo hace este hombre, lo amasa de forma diferente y llega un momento en que ya, bueno, pues es otra cosa. Estamos ante una película que se ha alzado con el Gran Premio del Jurado en la Berlinale y con motivo de cuyo estreno el mismo director, el propio Wes Anderson, pues comentaba que se sentía americano en Europa y un poco europeo en América. De hecho, bueno, pues si bien se trasladó de su Texas natal, como os comentaba antes, es tejano, a Nueva York, que en sus inicios, hace más de 15 años, que se marchó a París, y en alguna entrevista él ha dicho, Herminio, que Europa le ha cambiado. ¿Crees que esta película es, como dicen algunos, una especie de carta de amor a la vieja Europa, o por el contrario, una especie de parodia, o las dos cosas? Bueno, yo creo que ahí realmente no hay. Yo no identificaría esa película como una película europea. Esta película no tiene calificativo, no se puede encajar. Es decir, el cine europeo, que tiene unas constantes que todos hemos visto y no son similares, el cine francés no es similar al cine británico o al cine alemán, ni el italiano. Sí es verdad que hay una componente común a todos ellos, que es el formato en que se trabaja, la forma en que se cuentan las cosas y las historias, ¿no? Pero aquí no veo yo que tenga esa raíz. Yo le he leído esas declaraciones a Anderson diciendo que es la película que he hecho una película europea. Bueno, es verdad que el contexto es europeo y es verdad que la historia, por aquello de los palacios que salen, los castillos que salen, los personajes donde se desenvuelven, pues tiene que ser Europa, no puede ser otro país. ¿Entiendes que es más de continente que de contenido, quizá? Sí, porque la historia que cuenta es, bueno, pues una historia que puede pasar en cualquier parte. De hecho, hemos visto mucho este tipo de películas, de donde la ambición de la familia por una herencia, bueno, pues lleva consigo pues envidias entre los propios miembros de la familia, incluso asesinatos, ¿no? Eso lo hemos visto y el cine americano muchas veces, no es propio de Europa. Sí es verdad que ese toque europeo que tiene la película, eso sí lo consigue Anderson. Bueno, no es que yo esto de que se haga un cine europeo o un cine americano no creo que tenga mucho que ver con el estilo y con la calidad de las películas, ¿no? Hay películas muy buenas europeas y americanas y películas muy malas. Entonces, lo del estilo europeo, bueno, pues yo lo pongo un poquito en cuarentena, ¿no? No creo que sea significativo en esta película. Esta película es rara, una película rara. Nos quedamos también con, bueno, la crítica que hacía Andrea Bermejo, decía que es la película más Wes Anderson de Wes Anderson, e incluso que es más Wes Anderson que el mismo Wes Anderson. ¿Qué te parece a ti este pequeño juego de palabras? Bueno, eso es el solicismo, ¿no? Yo creo que sí, que esta película, de lo que yo le he visto a Anderson, es lo mejor que ha hecho. Ya he hecho alguna referencia a la forma de hacerla, que es una depuración de su propio estilo. Yo creo que es lo mejor que ha hecho, lo mejor que yo le he visto. Me faltan bastantes películas por ver suyas, pero de lo que le he visto, esto es lo mejor. Le he visto las últimas que ha hecho y esto es lo mejor que ha hecho, sin duda lo mejor que ha hecho. Eso es la depuración de su estilo, y es verdad. Ha hecho, mientras que tú ves las películas anteriores que tienen mucho toque de realismo, aunque hay personajes extraños, que tienen comportamientos muy extraños, muy raros, como ese tenista de la familia de genios, ¿no? Un tenista que es campeón, que ha ganado todos los premios del mundo y que en la final pues tira raquetas, se quita los calcetines, se sienta en el suelo. Bueno, pues un comportamiento extraño, ¿no? Estos comportamientos así que él ha empleado en películas anteriores, aquí las sublima un poquito más, las depura y llega a ser una realización mucho más cuidada, porque es más difícil de hacer este tipo de películas donde ya el realismo va perdiendo paso y va dejando su lugar a una situación y a una realidad que es dista bastante de ser real.
este paso que hay, él lo ha hecho en esta película y creo que lo ha conseguido, lo ha hecho bastante bien, ¿eh? A mí una de las cosas que me han gustado de esta película es que esos personajes que no te los crees del todo, pero que te los crees. Pero sabes que hay momentos, hay cosas en que bueno, pues se distorsionan mucho, pero pasan, pueden pasar, son así. Eso es muy difícil de hacer. Ten en cuenta que él también es guionista de la película, entonces si el guión, cuando hace el guión ya va perfilando eso, ¿no? Que después ya lo materializa en la dirección, pero ese guión es muy difícil de hacer y esas características que tienen los personajes son muy difíciles y aquí lo consigue. Sí estoy de acuerdo en que es lo mejor de Anderson, sin duda alguna. Bueno, pues terminamos ya con esta recomendación, Herminio, pero creo que quieres añadir una más de la programación de la Filmoteca, ¿no? Ya lo dijimos en su día, pero lo recordamos por si alguien se ha olvidado. Sí, porque hoy y mañana proyecta la Filmoteca La Gran Belleza. Hoy también proyecta Caníbal, pero yo recomiendo que quien no haya podido ver La Gran Belleza, que no pierda la ocasión de verla. Y recuerdo que dije cuando estuvimos hablando de ella aquí que había que verla, yo quería verla otra vez, porque se me habían escapado muchos detalles de esa película. Y no tuve ocasión, no tenía ocasión de verla otra vez. Y ahora se ofrece la ocasión, incluso para quien la haya visto, de volverla a ver, que estoy seguro que descubriremos cosas que no vimos la primera vez. Es una película con unos trasfondos y unos diálogos muy densos, con unas situaciones complejas que hay que analizar, ¿no? Y que a mí, vamos, yo pienso ver otra vez. Y yo desde aquí lo recomiendo para los que no lo han visto y los que lo han visto que vayan otra vez, porque no les va a costar lo mismo que en una sala comercial, ni mucho menos. Es infinitamente más barato y más cómodo de ver. Entonces, yo sugiero que quien no haya visto y quien haya visto también, que vaya a ver hoy o mañana La Gran Belleza de la Filmoteca. Pues momento idóneo, como dice Herminio, bien para verla por primera vez, bien para dar otro visionado a La Gran Belleza. Y por cierto, él mismo lo decía, ahí está ese corte, ¿verdad?, esa intervención suya, esa entrega de nuestra sección en la cual pues abordaba la crítica de la película, así que invitamos a recuperarla en nuestro canal de YouTube. Herminio, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más, que tengas un felicísimo fin de semana y bueno, que el viernes próximo volvamos a vernos. Nos veremos. Gracias.